tiempo que el Señor nos permite estar reunidos y que por la invitación que nos hicieron, sé que es un momento muy importante para la iglesia. Hoy van a ordenar a 3 ancianos pastores. Esto no sucede todos los días y es una labor verdaderamente importante, y hoy podemos decir que estamos de fiesta. Amén. Gloria a Dios. ¿Así lo ven, hermanos? Amén. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Va a ser un mensaje de exhortación que creo que es necesario para todos aquellos que tenemos en nuestro corazón el servir al Señor. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites estar reunidos como cuerpo de Cristo, Señor, en este momento tan importante, Señor, para mis hermanos en esta congregación, Señor. Te ruego, Dios, que hables al corazón de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor. Es tu palabra la que transforma nuestras vidas, la que nos enseña, Señor, la que nos permite santificarnos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que obres en mí, que yo solamente hable, Padre, lo que tu Espíritu Santo me guíe a hacer, Señor, y que podamos, Señor, esta noche atesorar tu enseñanza en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pensaba la semana pasada en un evento que normalmente sucede cada 4 años, que es el Mundial de Fútbol. Ya todos, ¿quiénes son futbolistas aquí? Muchos. Hermano Mateo le va al Real Madrid, ¿no? No le va al Real Madrid. Bueno, como él vivió en España. Y seguramente habrá jugadores que tengan un desempeño muy importante en los primeros partidos y serán los héroes de aquel partido. Y recibirán de muchas maneras adulación de parte de los espectadores por el buen desempeño que tuvieron. O sea, pasan a ser los héroes del partido, decimos nosotros, cuando alguien por ahí nos hace ganarle, sobre todo cuando es un equipo de mayor jerarquía. Pero se llenan estas personas de gloria, se llenan de honor, ¿sí? Y se sienten como los héroes de la nación, porque pues, pudieron ganarle a alguna selección de mayor jerarquía. Pero si el desempeño de estas personas en el siguiente partido no es el mismo, entonces aquella gloria se desvanece. Se desvanece como si fuera la hierba cuando cae una helada, aquella hierba verde que de repente se marchita. Y bueno, también los logros en cualquiera de los asuntos de nuestra vida muchas veces nos hacen que nosotros nos sintamos como con cierta gloria, que nos sintamos con cierto honor, pero de la misma manera esta gloria y este honor es pasajero. La Biblia habla de una gloria que será revelada, que es celestial, que es divina y que es eterna, y que a algunas personas, ¿sí?, esta gloria les fue mostrada por un momento. Y recordamos en la transfiguración, ahí estaba el mismo Pedro, tuvo la oportunidad de ver esta gloria revelada. Recordamos también al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco, cómo aquella luz brillante de la gloria de Jesús lo encegueció. Y el libro de Apocalipsis dice que Juan vio a Jesús en todo su esplendor. Y bueno, el libro
de Pedro, de Primera de Pedro, en el capítulo 5, nos habla de esta gloria de manera importante o de manera seguida en 3 de los párrafos. Primera de Pedro dice: compartiremos la gloria de Dios que continuará y será revelada. En el 5.4 dice: recibiremos una corona de gloria inmarcesible. Y en el 5.10: y hemos sido llamados a la gloria eterna de Dios en Cristo. Así es que esta gloria la vamos a compartir, hermanos, todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, todos aquellos que somos hijos de Dios. Solamente hay que esperar un poco más de tiempo. Y bueno, hoy quiero dirigirme específicamente a mi hermano Juan, a mi hermano Abel y a mi hermano Víctor, que son las 3 personas que hoy van a ser ordenados como ancianos pastores en esta iglesia. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 3: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En primera instancia, debe haber un anhelo en la persona que lo haga candidato para ser anciano. Y cuando la persona ha entendido verdaderamente cuál es esta responsabilidad que tiene, primeramente delante de Dios y luego delante de la congregación, es que puede candidatearse como un anciano para ocupar el puesto de un anciano. Ahora, esto es importante porque el deseo es uno, hermanos, pero esto debe de ser precedido por el llamado de Dios. De otra manera queda en un buen deseo. Pablo, en el libro de los Hechos, recordaba a los efesios, a los pastores que estaban en Éfesos, que era el Espíritu Santo quien los había puesto en esa posición. Si pueden, vamos allí, por favor, a Hechos 20:28. Dice la palabra: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Esto significa que no es tan solo el deseo que tenemos las personas de servir en la obra como ancianos pastores, sino que esto viene precedido por el llamamiento que Dios hace a la vida de estos hombres. Y bueno, yo tengo que hacer un alto aquí y comentar esto. No es el hombre el que busca el llamado de Dios para participar en la obra. Es Dios quien llama al hombre para ocupar el puesto de anciano pastor. Así es que debe haber un llamamiento de parte de Dios para todos aquellos que estamos dedicados en la obra. Hay un deseo alto muchas veces de querer servir al Señor, pero el llamado a ser ministros del Señor como ancianos pastores no es para todos. Debe de existir, aparte de ese deseo, ese llamado de parte de Dios. Ahora, alguien que desea verdaderamente ser anciano tiene que hacerlo saber al resto de los pastores, a los pastores gobernantes o al pastor principal de la iglesia, para que en su momento, cuando hay la necesidad, como el día de hoy, tengamos estos candidatos y podamos ordenarlos después de haber pasado por una serie de requisitos de los cuales la Biblia nos enseña y es muy claro. La motivación normalmente para estas personas es precedida por el Espíritu Santo, es producida por el Espíritu Santo. Y debemos de entender, hermanos, que el trabajo de anciano pastor en las iglesias es un trabajo difícil, es un trabajo 24/7. Muchas gentes piensan, entre ellos algunos de mis nietos, que su abuelo no hace nada, nada más se para el domingo a predicar en la iglesia. Pero es un trabajo, hermanos, que va a demandar de usted mucho de su tiempo, va a demandar de usted mucho para estudiar y va a llevar las cargas que le pertenecen a otros. Hermano Abel, hermano Juan, hermano Víctor. Nosotros somos siervos inútiles que solamente tenemos que hacer lo que se nos mandó hacer.
Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Ahora, como decía hace un momento, el deseo de pastor, de ser pastor anciano, es algo subjetivo. Porque como decía un momento, yo puedo tener el deseo, pero si no tengo ese llamado, nunca voy a poder ejercer este ministerio dentro de la congregación. Tampoco alguien debe de candidatearse como ministro del Señor o como un posible candidato para ocupar este puesto solamente porque alguien le dijo que tenía las cualidades para hacerlo, o porque los familiares lo están impulsando para que él se dedique a la obra, o porque salió de un instituto bíblico y ya necesariamente por tener un título tiene que ser pastor. No es así de ninguna manera. La Escritura nos enseña que para el liderazgo de la iglesia debe haber hombres capacitados tanto moralmente como espiritualmente para ocupar este cargo de anciano pastor. Exige la Escritura que cada una de las personas que va a actuar como líder dentro de la congregación tenga algunas calificaciones que son muy objetivas y que seguramente ya algunos de los hermanos que están aquí han sido calificados a través de mis hermanos que están ahorita gobernando esta iglesia. Así es que este es el preámbulo de lo que yo quiero ahorita comentar en el sentido de la responsabilidad que tenemos al momento de que nosotros estamos aceptando ser ancianos pastores en cualquiera de las congregaciones para servir al Señor. Llama mucho mi atención el texto y dice la palabra: por tanto, a los ancianos exhorto entre ustedes, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Esta palabra anciano no tiene que ver con la edad, aunque algunos ya pintamos canas, ¿sí? Sino que tiene más que ver con algo que tenemos que desempeñar dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra iglesia. Y el término que se utiliza es el término de presbítero, ¿sí? Y da la idea, aunque no sea de esta manera en cuanto a la edad, de una persona que es madura en las cosas del Señor. Es decir, alguien que espiritualmente consideramos que es maduro para poder servir dentro de este cargo. No un neófito, no una persona nueva, porque se puede envanecer. Y bueno, yo escuchaba ahorita al hermano José Luis decir que ya están ejerciendo esta función sin ser ordenados. Pero hoy va a ser su día como de graduación. Hoy van a recibir ese título. Así es que, si quieren echarse para atrás, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, espero que no sea así. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, se usa la palabra anciano, se usa la palabra pastor y se usa la palabra obispo. Y en términos generales prácticamente significan lo mismo, es la misma función, porque normalmente nosotros atendemos el significado de cada una de las palabras de las que menciona el libro de los Hechos. Diríamos que un anciano es aquella persona madura que tiene la capacidad de aconsejar a aquellos débiles en la fe o a aquellas personas nuevas. El pastor, pues todos sabemos que es aquel que nutre a la iglesia a través de la predicación del evangelio, a través de la enseñanza del evangelio, y además de esto, de predicar la palabra, cuida al rebaño del Señor, que esta es una de las tareas más importantes dentro del pastorado y es una de las más descuidadas. Y la palabra obispo tiene que ver con la administración de todos esos cargos que normalmente hay en la iglesia: la escuela dominical, las damas, los varones. El trabajo no solamente se limita a pararse aquí el domingo, haber preparado un mensaje en la semana y predicarlo. Hay muchas otras áreas que nosotros tenemos que tocar cuando deseamos, cuando verdaderamente hay en nuestro corazón ese llamado de servir al Señor.
Pero note cómo Pedro a sí mismo se llama anciano. O sea, no llegó diciendo, echando el charolazo, yo soy el gran apóstol Pedro. ¿Verdad que no? Ni tampoco dijo yo soy el Papa. Tampoco. Nada de eso. Él se pone a la par de aquellos hombres que estaban al frente de las congregaciones y se pone como ejemplo de ese compromiso y esa responsabilidad de servir al Señor. Yo anciano como ellos o como ustedes. ¿Sí? Él era pastor, pero está poniéndose de ejemplo, como decía hace un momento, para que entiendan aquellas personas de esta responsabilidad que tenemos delante del Señor y delante del rebaño que le pertenece a nuestro Dios. Y luego dice que fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Y bueno, esto es una narrativa y todos sabemos que Pedro estuvo en los momentos más críticos del Señor, en los momentos más difíciles. Estuvo en el Getsemaní cuando el Señor tenía aquella agonía. Prácticamente siguió todo el juicio del Señor hasta la crucifixión. Y aunque la Biblia no lo menciona, pero yo puedo pensar, y esto lo digo yo, no la Escritura, que en algún momento en su trayecto a la cruz, Pedro vio aquellos sufrimientos que Cristo tenía. Entonces sí era un testigo ocular. Estaba dando testimonio que él estuvo ahí, que él vio, ¿sí?, todo aquello por lo que Cristo sufrió. Pero por otro lado también vemos a Pedro, y pareciera un contraste porque estuvo, como lo decíamos hace un momento, en el monte y en la transfiguración, viendo aquella gloria revelada. Vio la ascensión del Señor y también vio al Señor resucitado. Así es que está equilibrado, pero en cuanto al texto, él dice que él fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. El texto dice que él también es participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro había vislumbrado algo de su gloria, les digo, en el momento de la transfiguración. Ahora, nosotros sabemos que esta gloria va a ser revelada para cada uno de nosotros y entendemos que solamente es cuestión de tiempo. Y ya un corto tiempo, hablaba ahorita con Carlos, y parece ser que la situación dentro del pueblo de Dios, por lo menos en nuestras iglesias locales, mucha gente después de la pandemia abandonó las iglesias. Alguien me dijo, es una prueba de parte de Dios para sacudir el árbol. Y bueno, pero los que permanecemos fieles, los que estamos aquí, estamos esperando la segunda venida del Señor, y es cuando nos será revelada toda su gloria, y ahí nos gozaremos todos, ahí disfrutaremos del despliegue de la gloria del Señor. Y entonces el apóstol Pedro entra en tema y empieza a hablar de algunas de las responsabilidades que tenemos como ancianos pastores. Y la primera de ellas dice, apacentar la grey de Dios. Y si alguien sabía el significado de esta palabra, era precisamente Pedro. Nosotros podemos recordar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí te amo. ¿Y qué le respondió el Señor? Apacienta mis ovejas. Y una segunda vez le vuelve a preguntar el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. ¿Qué le respondió el Señor? Apacienta mis ovejas. Y así lo hizo por 3 veces. Así es que Pedro sabía perfectamente el significado de esta palabra, y es exactamente lo mismo que le pide a estos ancianos pastores. Y esta palabra, o sea, el sentido que da esta palabra, hermanos, que van a ser ordenados, es el cuidado integral del rebaño de Dios. Nosotros conocemos a través de la Escritura, a través de la narrativa, y bueno, y los que han visto algunos comentarios acerca de los pastores en Israel, lo que sucedía allá con aquellos. Una situación difícil, un compromiso muy alto, una responsabilidad muy alta, porque tenían que llevar el rebaño
a comer pastos verdes, pastos sanos, alejarlos de aquellos pastos amargos, de las aguas contaminadas. Tenían que ir por aquella oveja que estaba extraviada, que estaba perdida, curar a aquella oveja que se había lastimado. Y no solo eso, sino que tenía que estar al frente cuando llegaban los ladrones, los merodeadores, y cuando las bestias del campo atacaban el rebaño. No era un oficio fácil, era un oficio muy mal pagado, pero era uno de los trabajos más difíciles, porque gran parte de la economía y de la dieta del pueblo de Israel se comprende a través de esos rebaños. Y hoy sucede lo mismo, hermanos, en la vida de aquellos que nos dedicamos a pastorear, en la vida de aquellos que somos ancianos pastores dentro de la iglesia. Nuestra responsabilidad sí es alimentar a la grey de Dios, al rebaño de Dios, a través de la predicación de la palabra. Pero no queda ahí, como lo decía hace un momento. Tenemos muchas más responsabilidades. Tenemos que cuidar al rebaño de las falsas enseñanzas, de aquellos obreros falsos que quieren desbaratar el rebaño y que hoy abundan. Y no tan solo de aquellos que están fuera de las congregaciones, sino dentro de la misma iglesia. Y pareciera que esto no sucede, pero es algo que es vívido en este momento, es algo que es actual y que muchos de nosotros hemos sufrido en nuestras congregaciones. Ahora, con el asunto de la pandemia, y lo digo por un par de experiencias dentro de nuestra iglesia, de repente hubo hermanos que por estar escuchando voces ajenas a su pastor, empezaron a distorsionar las enseñanzas que se les había dado en la congregación. Y nosotros, hermanos, que van a ser ordenados hoy, debemos de tener el carácter para disciplinar a estas personas y, si el momento lo requiere, hasta expulsarlos de la congregación, porque son gente que daña el rebaño del Señor. Pablo dijo a los ancianos en Éfeso, ahí en Hechos 20:29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Hay muchas enseñanzas actualmente en el internet y la verdad es que no perdemos la ocasión de querer aprender o de querer escuchar otras voces, porque pues ya he escuchado mucho al pastor, quiero escuchar a otros, y entonces muchas de estas veces empezamos a comer de pastos que no son los adecuados. Y luego traemos unas diarreas espirituales, hermanos, que luego es muy difícil curarlas. Necesitamos saber a quién debemos de escuchar. Porque Jesús es el buen pastor, hermanos. Nosotros debemos de escuchar su voz, no la de estos falsos que hay por ahí. Pero también las ovejas tenemos una responsabilidad muy importante dentro de nuestra iglesia, como cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que debemos de obedecer a nuestros pastores, porque ellos son los que velan por ustedes y porque ellos darán cuenta a Dios de cada uno de todas las almas que nos encontramos en nuestra iglesia. Entonces es una responsabilidad compartida. El trabajo no es fácil, ya lo dijimos. Es un trabajo que requiere de mucho estudio, de mucha dedicación. Es un trabajo que requiere de llevar cargas que no le pertenecen muchas veces a los hermanos. Pero la corresponsabilidad que tenemos como congregación es obedecer la voz de nuestros pastores. Bien, muchas veces habrá la necesidad de que el pastor deje al rebaño para ir por alguna de las ovejas. Esto está sucediendo en todas las congregaciones. Y lo quiero decir de esta manera porque después de la pandemia han
faltado o ya no están en las iglesias muchas de las personas. Nosotros perdimos alrededor de 30 personas, 20 personas, entre los que se fueron, entre los que ya no vienen, contando a los niños. Y hemos tratado de ir a buscar estas ovejas para hacer que regresen, pero también vemos una resistencia fuerte de ellos a regresar a las congregaciones. Pero habrá momentos en el que el pastor tenga que abandonar la congregación, y lo hablo en un sentido literal, no literal de abandonar, sino de dirigirse a poder darle atención a aquella oveja que está extraviada. No es fácil ser pastor fiel de las ovejas de Dios, porque es una tarea de nunca acabar y exige mucho, mucho. ¿Y saben por qué? Porque el rebaño al que van a ser asignados para su cuidado no les pertenece. Es el rebaño del Señor que pagó con la sangre de su Hijo. Escuchamos muchas veces a algunos hermanos decir, bueno, es que mi iglesia, y uno entiende el comentario cuando dicen mi iglesia, pero realmente nosotros somos pastores subordinados al gran pastor, al príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los pastores, hermanos, debemos de tener cuidado, porque un día daremos cuenta al Señor por las ovejas a las que estamos pastoreando. Y hay dos situaciones que en lo personal son algo que ha afectado mi vida y que siempre estoy pensando en ellas. Una de ellas, hermanos, es que normalmente los pastores tenemos grupos afines con los cuales nosotros nos identificamos más. Y empezamos a convivir con estos grupos y descuidamos muchas veces a otros grupos que no son tan afines a nosotros, o a algunos hermanos de manera individual, y pareciera que no pertenecen al mismo rebaño. En el antiguo Israel no era así. Los pastores juntaban a las ovejas y juntos los llevaban al redil. Y esto sucede en muchísimas de las iglesias. Por eso yo decía hace un momento que el trabajo de pastor es 24/7, porque tenemos que tener cuidado de todos aquellos hermanos que de repente se nos han descarriado, que de repente se nos han extraviado. Y otro error grave que también sucede en muchas congregaciones, y espero que no sea aquí, es el pastor invisible. ¿Sí saben lo que es el pastor invisible, hermano? Es aquel que solamente se presenta el domingo, está un par de horas y vuelve a desaparecer. Y no se sabe de él en toda la semana hasta el domingo, que vuelve a aparecer, un par de horas y se vuelve a desaparecer. Pastores que son difíciles de encontrar, pastores que son inaccesibles, pastores que no muestran interés en el rebaño, alejados totalmente de lo que la Biblia enseña, de lo que debe ser el ministerio del anciano pastor. Cristo es el buen pastor, por lo tanto nosotros debemos de seguir su ejemplo. Los pastores debemos de estar entre la congregación para conocer a las ovejas. Un pastor que no huele a oveja, que no está al cuidado de su rebaño, no es pastor. Está atendiendo un trabajo que se le asignó, pero es diferente ser una persona que estemos atendiendo ciertas actividades a pastorear el rebaño. Hermanos, es una responsabilidad grande que tenemos con el príncipe de los pastores. También debemos de estar sobre las ovejas para poder entender los problemas y las necesidades y poder actuar en consecuencia para ayudarles en lo que nuestros hermanos necesitan. Tampoco el pastor es la estrella del programa el domingo. No es la estrella del programa del domingo.
tampoco es un conferencista religioso, y mucho menos un motivador que transmite solamente conocimientos de la Biblia. Nada de esto. El pastor es un siervo inútil que solamente está haciendo lo que se le encomendó hacer. Espero que a mis hermanos estemos quedando claro en estos. Es una palabra de exhortación. Dice el texto, siguiendo con primera de Pedro 5, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. Cuando el ministerio ya no nos satisface, hermanos, cuando pensamos que lejos de ser un privilegio, se vuelve una carga, entonces es el momento de parar. Y realmente preguntarnos si realmente hemos sido llamados por el Señor o fue producto de mi deseo de estar al frente de una congregación. Dice el apóstol Pablo ahí en Hechos 20, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Los que tenemos algunos compromisos con la familia, que creo que es el caso de mis hermanos, tanto de mi hermano Abel, de mi hermano Juan y de mi hermano Víctor, tenemos otras actividades que atender. Y ciertamente nuestra primer congregación es nuestra familia. Pero aquí no hay tiempo para muchas de las veces para decir lo dejamos para mañana. Y aquí están sus pastores y les pueden preguntar que a veces son las 2 de la mañana y recibe una llamada de una hermana o de un hermano que está en crisis, y aunque hayas estado muy cansado y hayas terminado de estudiar a la 1 de la mañana, hay que levantarse para ir a atender este llamado. No es fácil, no es fácil, como decía hace un momento, todavía estamos en el momento de que si la ven muy difícil, pues digan, miren, mejor no. No creo que sea de esta manera. El texto continúa diciendo, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Nosotros sabemos, ¿sí?, que en las congregaciones donde se predica la sana doctrina difícilmente te vas a hacer rico. Y además Pablo en Timoteo habla que uno de los requisitos es que no sea una persona amadora del dinero. Las iglesias, y seguramente como esta iglesia, batallamos a veces para completar solamente el pago de la renta. Ahora, es una responsabilidad de nosotros como congregación sostener al pastor. Eso es lo que la Biblia enseña. Entendemos que hay situaciones complejas, entendemos que hay situaciones donde quizá la economía no sea la mejor, y muchos de los pastores pues tienen un doble trabajo. Por un lado, un trabajo secular para poder sostener a su familia, pero también por otro lado el trabajo de la iglesia. Pero la responsabilidad como rebaño es sostener al pastor. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, Pablo trabajaba, entonces no está mal que el pastor trabaje en lo secular, que el pastor tenga su negocio, que el pastor trabaje para una empresa y que se dedique al pastorado de la iglesia. Y eso me llama mucho la atención, porque en congregaciones donde solamente hay un pastor y trabaja en lo secular y se dedica al pastorado de la iglesia, hay deficiencia en el trabajo. Por eso el gobierno múltiple dentro de la congregación es muy importante, porque muchos podemos acudir a los demás pastores para expresar nuestras necesidades. Pero como decía hace un momento, nosotros cuando pensamos en el ministerio nunca pensamos enriquecernos de este. Sabemos que afuera sucede lo contrario. Hay muchas iglesias donde su Dios es el dinero, donde se sirve al dinero en vez de servir al Dios de la gloria. Dice
Segunda de Timoteo 2:4, no le voy a quitar a nadie las palabras que traía ahí, pero dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de las artimañas de Satanás, porque esta es una de las principales causas por las cuales muchos de los pastores han caído. Como un consejo adicional, y eso viene de parte mía, nosotros, nuestra responsabilidad dentro de nuestras congregaciones es de la puerta hacia acá, es la parte espiritual. Y la palabra dice que no lo hagan enseñoreándose de las ovejas, porque sucede muchas veces esto. Hay muchos pastores que están metidos en los asuntos de las familias donde no les hablaron. Hay muchos pastores que quieren controlar a las casas desde el púlpito, y nosotros no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra. Hace algunos meses estábamos, mi esposa y yo, en el Maná, ustedes ya lo conocen, la mayor parte. Llegamos a un lugar a comprar una ferretería y nos identificamos con las personas, y bueno, la persona que nos atendió, que era la dueña de la ferretería, pues era una persona cristiana. Y empezamos a platicar acerca de cuántas iglesias había y cuántos pastores. Dijo: no, aquí solamente hay una iglesia y hay un pastor. Dijo: este pastor, pues, tiene un día designado para cada hermana de la congregación para que le lleven de comer. Y no tan solo eso, sino que él les decía exactamente qué es lo que quería comer. Es gente que se enseñorea de las ovejas, es gente que trasquila las ovejas. Nosotros, hermanos, no podemos enseñorearnos del trabajo que Dios nos ha dado delante de la iglesia. No eres el ungido de Dios, hermanos, no son los ungidos de Dios, no son el santo grial. Nada de eso. Somos siervos inútiles que venimos a hacer lo que se nos mandó a hacer. Y voy a concluir con esto. Dice el libro de Eclesiastés que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, y no es que vaya yo a predicar de un funeral, aunque en cierta manera sí, porque van a tener que morir a muchas de sus comodidades para servir al Señor. Pero el libro de Eclesiastés 7 dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Y por qué? Porque cuando una persona nace, hermanos, es la promesa de algo que va a suceder en el transcurso de su vida. Cuando mis hijos nacieron, siempre pensé: este va a ser un gran hombre de Dios, este va a ser un extraordinario médico, va a ser un extraordinario ingeniero. Y así es con cada uno de nosotros cuando nacen nuestros hijos, o díganme si no, siempre tenemos pensamientos de bien para nuestros hijos de lo que van a hacer al futuro. Pero simplemente sigue siendo una promesa. Pero cuando la persona muere, nosotros podemos platicar la historia de la obra que este hombre hizo a través de su tiempo. Muchos comenzaron bien el ministerio, muchos. Algunos no terminaron y otros terminaron mal. Dice la palabra que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y qué privilegio para aquellos que nos dedicamos al ministerio al observar esta promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Hay una recompensa que será entregada a aquellos que con fidelidad hicieron
lo que tenían que hacer. Una corona de gloria que nunca se desvanece, una corona de gloria que es permanente. Y no es una corona de gloria como lo que platicábamos al principio de la enseñanza, cuando decíamos que muchas de las cosas terrenales nos podemos llenar de gloria si se desvanecen. Esta es una corona incorruptible, inmarcesible, algo que será permanente y de la cual todos aquellos que hemos venido a Cristo gozaremos. Qué privilegio para nosotros poder servir al Rey de Reyes. Qué privilegio para ustedes, hermanos, que hoy van a ser ordenados, servir al príncipe de los pastores, al gran pastor. Qué privilegio. Y yo estoy seguro que todos mis hermanos que están aquí, que se dedican a la predicación del Evangelio, no va a haber palabras más hermosas cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor como aquellas que queremos escuchar y que digan: ven, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque Jesús es el príncipe de los pastores, nosotros debemos de seguir su ejemplo. Vamos a ver. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites escuchar, Señor, de esta responsabilidad que tú tienes para nuestra vida. Yo te doy gracias por la vida de mi hermano Abel, por la vida de mi hermano Víctor, por la vida de mi hermano Juan, Señor, que hoy van a ser ordenados, Dios, en este difícil trabajo, pero privilegiado trabajo, Señor, de servir dentro de tu obra. Yo te ruego, Padre, que pongas en el corazón de ellos, Señor, ese deseo, ese anhelo de hacer las cosas como a ti agradan, Padre. Haciendo a un lado, Padre Celestial, nuestras pretensiones, haciendo a un lado nuestros deseos, sino viendo siempre, Señor, hacia la estatura del varón perfecto, Señor. Siguiendo el ejemplo, Padre, que tú nos has dejado, Señor, al ser el gran pastor, Señor. Te pido que obres, Señor, también en mis hermanos de la congregación y que pongas ese sentir en sus corazones, Padre, para que ellos puedan entender la autoridad que hoy Dios está poniendo delante de ellos, Padre. Te doy gracias por todas las cosas, te alabo y te glorifico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.